Estamos de vuelta y arrancamos, lo prometí, con la entrevista con Gadi Savicki. Él es el titular de la Comisión Nacional de Adicciones. Le agradezco mucho a Gadi que esté con nosotros. Desde su nombramiento, esta era una entrevista a la que le tenía muchísimas ganas. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Pues lo primero que tengo que advertir, el público lo tendrá ya identificado, es que este es un nombramiento que marca pues digamos, un derrotero muy distinto de la política de lucha contra las adicciones. Es decir, tus antecesores tenían posiciones muy distintas. Y en ese sentido, traer a uno de los expertos en materia de adicciones y de política de drogas, que ha estado pues a favor abiertamente por cambiar el régimen prohibicionista, habla de las intenciones del presidente López Obrador con respecto a este tema. Es decir, tu nombramiento es emblemático, es una señal para quienes hemos seguido este tema. Dicho esto, quisiera escuchar de tu propia voz por qué eres distinto a tus antecesores y qué implica esto para la comprensión de la política de drogas que viene. Claro. Yo quería empezar por decir que yo no veo mucha televisión, pero tu programa nunca me lo pierdo. Te considero un intelectual particularmente agudo y articulado, y de verdad es para mí un gusto este intercambio que estamos teniendo. Tienes mucha razón, tu planteamiento es muy claro. En la política la forma es fondo siempre, ¿no? Y efectivamente yo llevo 25 años haciendo política de drogas, asesorías, atendiendo pacientes y familias en el terreno, digamos, ¿no? Y en ese sentido... Tú eres médico de origen. Soy médico, soy psiquiatra, soy adictólogo, investigador y buscapleitos, digo yo, porque había muchas causas en las que tenía yo que participar. Una de ellas ha tenido que ver con, como lo mencionas tú, esta nueva visión, esta nueva mirada que queremos darle al problema. Y efectivamente, la CONADIC ha sido una institución que ha migrado un tanto. En algunos momentos tenía que ver más con las agencias de seguridad, en algún momento más con gobernación, y para nosotros ahorita ha sido muy importante el que el eje gravitacional de la CONADIC sea hacia la salud y hacia la atención y la prevención. Y yo sí creo que este lugar debe ser ocupado por un médico en primera instancia. Un psiquiatra me parece un buen candidato para ello, pero también creo que más allá de lo que es el grado académico, ¿no?, la currícula, sí necesitaba la CONADIC el tener una voz distinta, el poder experimentar ángulos novedosos para resolver un problema tan importante y tan apremiante como el que tenemos con respecto a las drogas. Debo de decir que el reto no es menor, ahí hay mucho que hacer dentro de la CONADIC, y debo también de acotar diciendo que probablemente sea yo, o más bien con cierta seguridad seré el último comisionado de la CONADIC, puesto que la figura como tal y la comisión desaparecerán dentro de no mucho tiempo, probablemente para el próximo año, porque una de las iniciativas importantes y que son de alguna manera el alma, ¿no?, la fibra de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, es que vamos a aglutinar a los servicios de salud mental con los servicios de atención a problemas de toxicomanías y de prevención. Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista técnico, médico, operativo, tiene mucho sentido desde el punto de vista de la organización, de la logística y también desde el punto de vista presupuestal. Entonces habrá una nueva entidad, quizás te estoy dando un poco la primicia porque esto ya es público, pero lo estoy comentando al aire, que se llamará CONASAMA y será la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que estará bajo la tutela del doctor Juan Manuel Quijada. Ya tenemos una secretaria técnica también, que es la doctora Lorena Bores, y a mí me tocará en ese momento pasar a ser pues el encargado de la parte técnica de lo que tiene que ver con consumo de sustancias. Es decir, tú te toca hacer el tránsito y en el tránsito te colocas en segundo nivel de la CONASAMA. Sí, es un poco como el paso de la muerte de los charros, porque son dos caballos que van juntos y hay que desmontar uno para treparse en el otro, ¿no? A ver, solo déjame insistir con lo que decías hace un momento. Por ejemplo, Manuel Mondragón y Calvo, que fue antecesor tuyo, un hombre de una generación y con una visión muy contraria, digamos, a la legalización o a retirar el prohibicionismo sobre drogas. Y yo diría que él emblematiza pues un paradigma que llegó hasta el 1 de diciembre de 2018. ¿Cuáles son los argumentos políticos, déjame comenzar por ahí, de este gobierno y quién los encabeza, que ahora una gente tan distinta como tú
ocupa el puesto? Sí. Bueno, definitivamente la persona que lleva las riendas del asunto es el señor presidente, ¿no? Esto, lo que estamos haciendo en gran medida parte de sus indicaciones. Después de esto está el doctor Alcocer, que es un secretario de salud al que yo respeto porque es un gran científico y un hombre con un gran corazón y gran empatía. Y hay un equipo también importante, está el doctor Hugo López-Gatell, la doctora Cristina, y ellos siempre han sido partícipes importantes en este tipo de políticas. Y bueno, yo creo que sí, no me quiero poner aparte demasiado político, pero este asunto de la transformación en muchos aspectos creo que va muy en serio. Y creo que después de hablar tanto tiempo de lo absurdo e insensato que resulta el seguir apoyando el paradigma incrementacional y la guerra contra las drogas, que termina por ser una guerra contra las personas, ¿no? Desde el mero punto práctico e incluso bajo la visión de un científico, yo podría decirte que después de 100 años estoy dispuesto a declarar que la guerra contra las drogas es un experimento fallido. No tenemos para qué darle más cuerda. A mí no me gusta ese título porque me parece que hay una preposición equivocada. Fue la guerra por las drogas, no contra las drogas. Sí. Para ver quién se quedaba con ellas, para ver quién las distribuía, para ver a quién se las entregaba. Fue por las drogas. De alguna manera sí, y incluso te lo voy a decir, y perdón si ocupo un anglicismo, espero que el auditorio me comprenda, pero cuando salió un reporte hace 10 años más o menos sobre la situación global de las drogas por la ONU, fue la primera vez que reconocieron una serie de unintended consequences, o sea, de consecuencias no planeadas que iban a emanar de los acuerdos, que son 3. En el 61, 71 y 81 tenemos un convenio firmado como México con las Naciones Unidas, las convenciones de control de estupefacientes, la Junta y demás. Y fue la primera vez que la ONU reconoció que la guerra contra las drogas es como una muerte por alergia a la penicilina, donde la penicilina no es lo que mata a la persona, sino es la respuesta del mismo organismo frente a este agente que el cuerpo lo entiende como un agresor. ¿Tú acusarías a estas consecuencias no planeadas de las 300,000 muertes y las 60,000 desaparecidos? ¿Qué tanto tiene responsabilidad esta guerra con respecto a esas muertes? Sí, mira, de ese número de muertes, la mayoría han muerto por intoxicación aguda de plomo, diría yo, ¿no? Porque no es por las drogas, ¿no? Pelean por el control de territorio donde pasa droga, ¿no? Sí, yo creo que es mucho más amplio, porque yo creo que en realidad lo que esas muertes se atribuyen más al quebranto del Estado de Derecho y a la impunidad y a las diferencias tan marcadas que existen en este país, ¿no? De alguna manera fue el caldo de cultivo para que se generara toda esta estructura, ¿no? De ilegalidad. Y bueno, es una manera también de utilizar al proverbial chivo expiatorio, tratando de hacer ver que todos los problemas que nos acechan a los mexicanos tienen que ver con las drogas, cuando no es el caso, ¿no? Las drogas son, me gusta mucho decir que son el mensajero, no son el mensaje. Ahora déjame entrar en materia, digamos, de drogas, así como tú lo dices, en plural, porque tengo la impresión que de pronto vemos las cosas de bulto, o usamos términos y le ponemos una caja negra que hay que levantar. A ver, la primer droga que ha sufrido un cambio importante con respecto a la política y al paradigma es la marihuana, el cannabis. A mí me tiene muy sorprendido que nos hayamos tardado tanto en acompañar lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Es decir, ya se estaba legalizando en California, en Colorado, y aquí todavía nuestros presidentes siguen diciendo, con ese tema no voy a meter porque es polarizante y tengo una opinión adversa. A ver, ¿me ayudas a entender por qué nos tardamos tanto con esa droga pues menos letal, menos peligrosa que ninguna otra? O sea, incluyo el tabaco, incluyo el alcohol. Así es. Es una... no sé si llamarla droga. Pues claro que sí. De hecho, es uno de los ánimos que están contenidos también dentro de la Estrategia Nacional para Prevenir las Adicciones. Queremos borrar esta línea que aparte tiene ya hasta como una melodía, ¿no? Alcohol, tabaco y otras drogas. Para nosotros es importante que sea un costal en el sentido de que hay una gran cantidad de sustancias psicoactivas, que es una mejor manera de llamarle que drogas como tal. Y esto nos permite tener un espectro que más activan amplio. tu psique de una manera alterada. Son sustancias exógenas que al entrar en nuestro organismo inducen un estado de conducta o de conciencia alterada, ¿no? Hay algunas que son más nocivas, otras que son menos nocivas. El chocolate es muy poco por ejemplo, nocivo, pero o el café, ¿no? O el chile que contiene capsaicina, ¿no? En general, todas estas sustancias tienen un cierto actividad psicoactiva y aparte son
pues una parte fundamental y que siempre nos ha acompañado como civilización humana, ¿no? Ahora, puede haber todavía quien nos esté escuchando que tiene como obsesión con que la marihuana tiene dos efectos no planeados, indeseables. Uno, que te lleva a otras drogas, lo escucho mucho. Segundo, que sí provoca pues daños importantes en el cerebro, abulia también, en fin. Yo te rogaría con respecto a esta droga concretamente, que ahí sí apelo al psiquiatra, que me digas cuáles son los efectos reales del consumo de la marihuana. Sí, tenemos que darnos cuenta en primer lugar que cuando hablamos de la cannabis, que es mejor referirnos a la planta por su nombre científico. Pero en México que le pusimos tan bonito nombre. Sí, porque es un nombre de origen mexicano. Sí, la marihuana. Pero cuando hablas de un marihuano, en vez de describir a la persona, ya le estás juzgando de entrada, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión ahí como de rectitud política, ¿no? De hablar. ¿Cómo lo llamas? ¿Cannabifílico? Sí. Consumidor de cannabis. Cannabis, no, es un usuario de cannabis. Usuario de cannabis, muy bien. Es una. También ahí hay que ver cuál es la semántica, porque esta guerra la estamos ganando a través de las palabras. Del lenguaje. ¿No? Así es. Entonces tenemos que distinguir, existen dos grandes mundos alrededor de lo que es la cannabis. Uno tiene que ver con el aspecto médico de la planta, que hemos abierto una puerta hacia una planta que contiene 500 sustancias y que tiene unas propiedades médicas inimaginables. Te quita dolores si te la untas en las rodillas cuando tienes un moretón. Nos podríamos llevar una semana de hablar de este fenómeno que yo creo que es equiparable con el advenimiento de los rayos X o de la penicilina. De la aspirina. Así es, estamos viendo algo realmente fuera de lo ordinario, ¿no? En cuanto a esto. Y por otra parte, tenemos un mercado de lo que yo le llamo consumo adulto, no consumo lúdico, porque cuando uno habla de la marihuana o de la cannabis recreacional o lúdica, estamos infantilizando un poco el uso. Hay personas muy serias, adultos sanos en todo el mundo, que llegan a utilizar ocasionalmente la planta y bueno, son adultos que tienen un uso restringido sin daños asociados. Entonces, por eso es mejor llamarle uso adulto restringido que uso lúdico. Y son dos animales distintos. Por una parte, tenemos que regular lo que es un medicamento eficaz, seguro, controlado, grabado, para que pueda ser utilizado por los médicos, por las familias, por los pacientes. Y por otra parte, tenemos esta gran presión social y este cambio secular y mundial en donde la cannabis está dejando de verse como una sustancia muy nociva y se está viendo como una más bien relativamente inocua. Y déjame poner énfasis en lo relativo. Relativamente inocua. Así es. O sea, no es inocua. Lo acaba de decir la ONU hace 2 semanas. Quien diga que es totalmente inocua no sabe de qué está hablando, ¿no? El punto de inflexión ahí, Ricardo, tiene que ver con la edad de inicio del consumo, ¿no? Lo que hemos visto es que el cerebro tiene un proceso de plastificación, de conexión sináptica muy acelerado, que empieza desde que somos un gameto y termina más o menos a los 22, 23 años. Y el empezar a consumir cannabis o alcohol o tabaco a esta edad genera una dependencia más fuerte, más difícil. O sea, a los 7 años te genera una dependencia fatal. Hay una cuestión que no entendemos del todo bien, fíjate. Cuando los usuarios empiezan muy jóvenes, parece que se vacunan de alguna manera y tienen más chance de salir cuando son niños, ¿no? Porque aparte reciben un peso gigantesco de atención, porque todo el mundo se alarma cuando hay un niño de 9 años que lo agarran fumando marihuana. Te voy a tener aquí, estamos en la parte que seguramente a los que somos padres nos interesa más. Claro. Déjame irme a corte y regresamos. ¿Cómo no? Ricardo Rafael.
es Alejandro Páez. Juntos hacemos Los Periodistas. Suscríbase al canal de Grupo Radio Centro en YouTube. Y la campanita. Dele a la campanita. Campanita. Ya nos escuchamos en radio, pero ahora también podemos hacerlo justamente en el canal de YouTube, en Radio Centro, de 1 a 3 de la tarde. De lunes a viernes, Julio Astillero en Radio Centro. Gracias por todo. Ya nos escuchamos en radio. Vuelta en esta entrevista con Gadi Savici. Gadi, me dejaste muy impresionado. Yo soy padre de hijos de distintas edades y me estás diciendo que la edad donde comienza el consumo es clave, que no es lo mismo comenzar a los 7 que a los 14 que a los 21. Clave. Y que si vamos por una política de prevención habría que prestar atención a esta variable. ¿Me explicas? Absolutamente. De hecho, entre la preventología se dice que en los adolescentes postergar es prevenir. Porque es común encontrarte, pues sí, que llegan chavos al consultorio, ¿no? Y que si quizás no han utilizado drogas, uno se da cuenta, ¿no? Que el riesgo en el que se encuentran y la oportunidad que van a tener eventualmente para consumir es muy alta, O sea, ¿no? tú insistías consumo adulto. Absolutamente. O sea, no se consume antes de que llegue a la edad adulta. No, de hecho, inicialmente le queríamos llamar la Estrategia Nacional para prevenir el consumo o disminuir el consumo de niños, niñas y adolescentes. Pero yo le decía a la gente que me ayudó a configurar, con los que participamos para configurar esta estrategia, que la tirada es que el consumo en niños y adolescentes sea nulo. Evidentemente esto es imposible, pero es vamos un a anhelo. tasa cero. Pero a ver, Sería lo ideal. estábamos en marihuana. Sí. Déjame regresarme. ¿Y ¿Cómo? tabaco y alcohol también? Mira, es que yo vuelvo a insistir, el tabaco y el alcohol, dentro de esto que tú me preguntabas, la teoría del gateway o del trampolín. Sí, que la marihuana te lleva a otros, ¿no? El consumo empieza con el tabaco y el alcohol. Y en México, mira, yo vengo de una generación en donde cuando yo era niño, mi papá me daba a probar de su tequilita y de la cerveza cuando íbamos a comer el domingo. Y lo hacíamos sin ningún miramiento. El día de hoy, que también soy padre de familia, de ninguna manera pienso permitir que mi hija beba alcohol hasta que cumpla su mayoría de edad. O sea, hasta los 18, pero decías el momento que la conformación cerebral hace a los 21. O sea, Sí. que los estados más conservadores en Estados Unidos tienen razón. Habría En que este- prohibir alcohol. Bueno, en Estados Unidos Tabaco es más fácil comprar una AR-15 que una cerveza mira. para un chavo de 19 años, ¿no? Por supuesto. Puede comprar una pistola, pero no una cerveza. Entonces sí hay daño en la marihuana, pero en efecto hay un tema, o en el cannabis, Sí. pero hay un efecto distinto dependiendo la edad en que comienza.
Ahora, en la tabla de peligrosidad no es una droga, digamos, alarmante. Déjame paso a la heroína y a los opiáceos, porque ahí ya pasamos a otra dimensión. Sí. Y ahí te rogaría preguntarte, que me explicaras si tú utilizarías una misma política de prohibición, de prevención supongo que sí, pero sobre todo de prohibición para el cannabis frente a la heroína. Entiendo. Déjame terminar muy rápidamente. Adelante. Porque tu auditorio tiene que ser bien informado y no podemos dejar que queden cosas en el tintero que pueden tener alguna, decantarse hacia algún lado. Está la edad de inicio, es un factor muy importante, pero quisiera comentar también que existe una serie de sujetos que tienen una proclividad genética que los pone en un grupo de riesgo mayor para consumir marihuana. Por ejemplo, si es un chavo que la mamá tiene esquizofrenia, ¿no? Y el abuelo tenía esquizofrenia y tiene primos con bipolaridad, debemos de tratar de ser muy cautos porque es posible que el consumo de cannabis desate en estos sujetos proclives que ya traen una tendencia genética, una vulnerabilidad, tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas mentales, ¿no? No podemos mentirle a la población. El cannabis puede detonar, Efectivamente. adelantar o incluso hacer que ocurra algo que no... Diríamos. Efectivamente. Y lo voy a llevar rápidamente a tu próxima pregunta para, en aras de usar bien el tiempo. La respuesta en concreto es no. No es la misma política. No podemos tener la misma política en definitiva para el control de los narcóticos opiáceos que para la cannabis. ¿Por qué no? Insisto, porque A ver, la guerra por las drogas, pues en realidad empezó a volverse más lucrativa cuando entró la cocaína y entró la heroína. Hombre, la marihuana es el negocio menor de estas organizaciones. Entonces, desde la lógica de acabar con la lucha por las drogas, pues legalizar y liberalizar heroína o cocaína podría ser una buena solución. Ahora te pregunto desde tu posición como preventólogo, que ahora aprendí esa palabra. Sí, es difícil pensar cómo hacer política pública y evitar el prohibicionismo cuando hablas de sustancias como la heroína callejera o el cristal o el crack, ¿no? Se me hace muy difícil pensar que en algún momento podamos vender en las farmacias, incluso con un registro de estas sustancias. No veo cómo se haga. En términos generales, es mejor regular que prohibir. Y cuando hablamos de la morfina, de los derivados del opio, de la heroína, estamos hablando otra vez de una sustancia que tiene dos caras. Es uno de los medicamentos más importantes en la farmacopea de cualquier país del mundo. No hay ninguna sustancia el día de hoy que quite mejor el dolor que estos componentes. Que te van a operar y desapareces los opiáceos, a ver con qué logras que la operación funcione. Claro. O la gente que tiene cáncer, Ricardo, y que está muriendo con una agonía, con dolor, pues es una bendición el tener estos medicamentos y hemos sido amonestados en muchas ocasiones por las Naciones Unidas porque no proveemos a nuestra población de manera adecuada de estos medicamentos. Y tiene que ver también con toda esta avalancha prohibicionista, ¿no? Con la sinrazón. Que lo hace de manera ciega, no distingue. Todos tenemos miedo. Los médicos tenemos miedo a prescribir por demandas y porque son medicamentos peligrosísimos. Los pacientes, a veces es un tanto absurdo, Ricardo, como en fase terminal le tienen miedo a la adicción, ¿no? Y los dueños de las farmacias tienen miedo a que se les metan en la noche y se lleven la caja con toda la morfina, que en la calle tiene un valor de millones de pesos, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener una manera distinta de enfrentar este problema. Te quiero comentar que en Estados Unidos, sobre todo, están viviendo la peor epidemia de opiáceos de su historia, y esto no viene de los vendedores de heroína callejera. No, es en farmacia. Viene de los farmacéuticos. A ver, ¿cuántos adolescentes recibieron a una edad inadecuada son opiáceos millones. Y los arrojaron a una adicción que luego han pagado muy cara? Muy cara. Y el problema es de que una vez de que el médico les deja de dar las prescripciones porque detecta que hay un problema ya de dependencia, pues ese sujeto va a acudir al mercado negro y en vez de estar tomando Vicodin, que es el nombre de la medicina, se va a empezar a inyectar heroína callejera, ¿no? A ver, en México tenemos una zona productora muy importante de heroína. Segundo De hecho, productor teníamos del mundo. dos, ¿no? Teníamos en realidad el Triángulo Dorado con Sinaloa, ¿no? Y la otra parte era Guerrero. Se muda a Guerrero y Guerrero, parte de sus ingresos importantes vienen de ahí. A ver, creo que fue 2016 que todos los estados traían bajas tasas de crecimiento. Guerrero creció el 9% y la verdad no hay forma de explicarlo si no es por esta industria. Lo cual ha llevado al gobierno y el propio presidente a revisar la posibilidad de regular la producción de heroína en Guerrero. ¿Cuál es la visión que tú pondrías, digamos, desde tu... Mira, empiezo por decirte que en el mundo existen 16 países que pueden cultivar legalmente amapola para generar medicamento y habemos 19 que lo cultivamos ilegalmente.
A mí me gustaría que nos dijeran cómo hacerle para participar en un mercado regulado donde los campesinos puedan tener una cosecha, un cultivo de alto valor, podamos exportar a todo el mundo un medicamento que, vuelvo a repetir, es indispensable en la farmacopea de cualquier lugar del mundo, y probablemente también pudiéramos hacer alguna mella en la violencia, ¿no? Y el crimen organizado. Le quitas al crimen organizado Sí. ese negocio, los obligas a salir a la luz, a legalizarse y volverse prósperos empresarios en lugar de matones. Mira, yo no puedo asegurarte esto, pero yo tengo la sensación que, por ejemplo, con estos dos cultivos de los que hemos hablado ahorita, tanto la amapola como la cannabis, que ya en México se siembran miles y miles de hectáreas de estas, la mayoría de esos cultivadores, yo creo... Tenemos clima y tierra muy fértil para ambas. Perfecto, Porque además es la misma, ¿no? O perfectas, sea, donde puedes sembrar perfectas. cannabis se puede sembrar amapola. Absolutamente. Y mi sensación es que muchas de estas personas estarían dispuestas a regularse y a seguir produciendo y pagando impuestos bajo un régimen que controla finalmente el Estado y no el crimen organizado. Porque el día de hoy, ¿quién decide qué se produce, qué se vende, dónde se vende, cuánto cuesta? ¿Con qué calidad, con qué la mezclas? Es el crimen organizado. A ver, necesito moverme al tercer punto, porque la Claro. verdad cannabis y amapola son drogas del pasado. Sí. O sea, otra es drogas de diseño, y según entiendo, la prisa con la que estamos viviendo se refleja en los consumidores de estas drogas de diseño. Ahora droga que surte efecto más rápido, de manera más impactante, no importa el daño, es la droga que más se está vendiendo. Sí. ¿Cómo enfrentar esta revolución sintética de las drogas? No está fácil, ¿eh? No hay una respuesta contundente para ello. Tenemos que ver también que cuando tú observas las gráficas de crecimiento, las tendencias de prevalencia y de incidencia de consumo de estas sustancias, te das cuenta que a partir del 2009 es cuando la pendiente realmente se torna pronunciada. Y esto tiene que ver mucho con las redes sociales también. El mundo cibernético interconectado en esta gran aldea global ha favorecido de alguna manera el e-commerce, que también el día de hoy hay muchas marcas que pueden y se las han arreglado, ¿no? Para poder comerciar con drogas ilícitas a través del deep web y todas estas cosas. Y luego no tan deep. Así es. En WhatsApp. También Es hay una muchos. cosa, en Facebook. Me comentaban en fin. que tienen identificados 600 páginas de Facebook en donde se puede vender cannabis en alguna de sus presentaciones, ¿no? Y todas ellas son desreguladas. La BBC calculaba que sale una droga de diseño nueva a la semana. Y en México estamos empezando a ver, que es algo que a mí me alarma con cierta particularidad, el inicio de un consumo muy intenso de cristal metanfetamina, que es una droga muy nociva, muy adictiva, que se produce en cierta medida en México. El 80% de la anfetamina que se vende en Estados Unidos al oeste del Mississippi viene de México. Entonces hay un gran mercado, hay una gran producción y así como en algún momento yo te puedo decir que siempre he estado del lado de rediscutir lo que tiene que ver con la cannabis, este tipo de sustancias, la OMS recomienda, ¿no? Y los que nos dedicamos a atender pacientes, pues es muy difícil darles un lugar para un uso adulto restringido. O sea, tú serías implacable. Mira, el tabaco, la metanfetamina y los inhalables son las 3 sustancias que la ONU ha dicho que no tienen ninguna otra utilidad más que generar una grave dependencia y daños a la salud. Porque habrá quien argumente que los huicholes utilizan el peyote para sus ceremonias. Los hongos en Claro, Guerrero, los judeocristianos comulgamos y bendecimos con vino. Y aunque sea un traguito de un vino que sabe medio gacho, finalmente el símbolo es este, ¿no? Y bueno, ya me da también pie para hablar de algo que comentábamos fuera del aire, y es el hecho de que no debemos de confundirnos. En México lo primero que tenemos que resolver es la gran epidemia de alcohol y de tabaco que estamos viviendo. Alcohol, violencia familiar. Es la principal de todas. Es la principal de todas. Por mucho. Familias Y de hechas accidentes pedazos. Y de por el automovilismos también, y de accidentes automovilistas y de ausentismo laboral, de alcohol. O sea, accidentes ahí en vas a casa. centrar la mirada en el alcohol. Tenemos muchos programas paralelos y este es uno, te lo comento así nada más, espero estuviera escuchando, pero tenemos al maestro Arturo Sabines, que trabaja ahí en la CONADIC, él se ha encargado de los programas de alcohol y tabaco en coordinación con muchas instancias del país e internacionales y ha hecho un gran trabajo. Sí quiero decirte que hay la riqueza de la CONADIC, son las personas que trabajan en la CONADIC, ¿no? La experiencia y la entrega que le han dado. Y sí, definitivamente una de las cosas que sí es muy importante es tratar de reducir la cantidad de alcohol clandestino, adulterado que se vende, que es una cantidad impresionante. El asegurarnos de que los jóvenes, los chavos no tengan acceso a este consumo. Yo subiría la edad. Subiría a 21 años. No me atrevo a hacerlo. No, la verdad es que... O sea, ya sé que se queden 18. Me niego a respondértelo tomando la quinta enmienda.
porque me van a llover, yo sé muchos reclamos al respecto, pero creo que una de las cosas que ha caracterizado también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido este deseo y necesidad de interlocución con la gente. Estamos llevando foros públicos, estamos escuchando parte de la gran campaña que se llama Juntos por la Paz, que es el nombre no oficial de la estrategia. Contempla el que hayan sitios repartidos en todo el país, en especial en los focos calientes, te diría yo, en donde lo que se trata pues es de recuperar el espacio público, el dar oportunidades, que haya una oferta cultural de verdad, no puros series de narcos en la tele, ¿no? Y entonces sí creo que hay desde la presidencia, desde la Secretaría de Salud, un deseo por inyectarle fuerza, inyectarle recursos a esta campaña que es prioritaria. Doctor Gadi Sadiki, le agradezco muchísimo pues conocimiento acumulado, ¿no? No es un conocimiento que uno recibe en 2 horas y que ahora está puesto al servicio no solo, digamos, de quien lo escuchó, sino de la política de prevención de adicciones. Valdrá la pena que venga en otras ocasiones, porque hay muchos temas que hoy tuvimos que dejar de lado, pero este es un espacio de conversación justamente con las y los mexicanos, sobre todo con los más jóvenes. Así es que vamos a abusar de su voz. La CONADIC es tu casa, Ricardo, y cuando tú me necesites, yo acudiré a tu llamada. Eddie, muchísimas gracias.